Hoy vamos a hablar en nuestro espacio de Aula de Derecho con Raquel Carbajo y vamos a hablar sobre criminología. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa Aula de Derecho. Muy buenas, don Emilio. Muy buenas tardes, noches. Los ingleses lo tienen resuelto. Serán tardes, serán noches, good evening. Muy bien, muy buenas. Bueno, mucho gusto en estar contigo. ¿Y para mí el mejor día de la semana es el lunes. El lunes. Para los españoles no, es el peor. Claro, pero todos cabreados, pues para tienen mí que también, volver al trabajo. Claro, para mí también, porque estamos con todos los telespectadores, porque le estamos dando información sobre el mundo del derecho, un mundo en el que, bueno, todo el mundo tenemos siempre esa pincelada y sabemos más o menos por información, por documentales, por películas, pero es cierto también que hay veces que el día a día, el derecho, es como las matemáticas, está siempre a nuestro alrededor. ¿No? Tenemos obligaciones, tenemos derecho, el día a día que siempre vamos y bueno, pues nos encontramos con situaciones donde ¿qué derecho tengo yo a hacer esto? ¿Qué deber? ¿No? Hay. Por lo tanto, muchas veces no nos damos cuenta, pero es cierto, ¿no? Que el derecho está aquí. No son matemáticas, porque no es una ciencia exactamente. Exacta, pero es verdad que evoluciona y hay que estar siempre estudiando. Efectivamente. Tanto la invitada que tenemos hoy, que está permanentemente estudiando, es un médico forense, y bueno, y los demás, pues los abogados, pues tenemos que estar siempre al corriente. Al día, porque muchas veces de las últimas novedades legislativas. Efectivamente, porque esa ley, esa novedad, a lo mejor en alguna ley o algo, puede muchas veces cambiar el rumbo de la vida de ciertas personas, ¿no? Si son acusados. Te está jugando a lo mejor un montón de años de prisión. Efectivamente. Y eso es muy delicado. Pues si te parece bien, Emilio, vamos a presentar ya a Raquel Carbajo. Ella ya estuvo con nosotros porque como médico forense estuvimos hablando de esa medicina forense, ¿no? En el mundo judicial. Bueno, pues quiénes pueden acceder, para qué sirve, ¿no? La medicina forense en el mundo jurídico y demás. Y ahora pues está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Raquel. Bueno, vamos a recordarla que ella es médico forense, directora del Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses de nuestra ciudad y también es tutora del grado de Criminología de la UNED. Nada más y nada menos. Lo de criminología, entrando un poquito ya en materia, es que suena un poco una palabra como muy pesada, suena ¿no? a película del CSIC. ¿No? Sí, es verdad. Sí. Pero es verdad que es una carrera muy interesante. Ella es testigo que yo siempre he estado interesado. Sí, estamos ahí. Cada vez que viene a visitarme me lo dice. Sí, cuando ella estaba estudiando, no sé si estaría en tercero o en cuarto, ¿y cómo qué hay que hacer para acceder a esos estudios? Y entonces aquí no se podía estudiar en Melilla, porque ella lo ha hecho en Barcelona. Y el único centro que había, creo, más cerca, creo que era Sevilla, Murcia, ¿no? ¿O Murcia? Pues me pierdo, la verdad. Yo estudié a distancia, eso sí, en la de Barcelona, la UOC de Cataluña. Pero bueno, con la excusa de que yo soy catalana y así en época de exámenes pues iba a visitar a mis padres. Claro. Ya que tenía ese hándicap. Pero no sé que hay en Madrid, en Alicante, en Granada creo que hay también. No, digo cuando tú estudiabas, aquí no había, la UNED no había. Aquí no había. Entonces, el centro más cercano... Había uno, era en Murcia.
Porque yo estuve a punto también de hacerlo. Bueno, y en Sevilla creo que también había. Y se podía hacer a distancia Sí. y luego nada más que tenías que ser los exámenes presenciales, Claro, lógicamente. exactamente. Total, que no pude empezar los estudios. Ahora sí, ahora se puede Pero ya estudiar en la puedes, UNED. te tengo que convencer, tenemos que apuntarnos. Pero yo ya Emilio. no tengo ganas de estudiar. Bueno, Emilio, siempre te he dicho que nunca es tarde para hombre, ponerse, y evidentemente, sobre que todo nunca cuando es lo tarde, haces pero- por gusto y no por obligación. Pero efectivamente, que puedes coger unas cuantas asignaturas, Y vas lo al puedes hacer ritmo tranquilamente. No me vayas a convencer. ¿No? Y además, No, Yo no, necesito no, a alguien. yo no estudio. Yo necesito a alguien para apuntarme. Yo ya Necesito a alguien para apuntarme, para que me Pues anime. sí, pues ahí tienes a Raquel que te va a animar y yo No, también. sí, ya, pero ella ya la ha hecho la carrera. Emilio, tú ya tienes la mitad hecha, porque con Claro, el a derecho... mí me convalidan muchísimas El derecho asignaturas. es, Eso es cierto, un eso es cuarto cierto. o un tercio del grado. Por o lo sea menos un que- tercio lo tengo ya, Sí, sí. convalidado. Pues nada, Bueno, lo ya demás... lo pensaré, ¿eh? lo ¿Eh? demás Venga, casi lo te vamos a pasa. pensar. Lo pensaré. De Vamos todas a formas, pensarlo. Raquel nos va a indicar los Ahí está. pasos a seguir Efectivamente. para estudiar criminología. Criminología. Bueno, A ver, primero a mí me gustaría, Emilio, que nos diga por qué estudió criminología. pues como te está pasando a ti, fue con un reto que nos propusimos una amiga y yo, y ella está en Reus y bueno, a distancia también, las dos somos médicos forenses y, oye Raquel, nos aventuramos, que fue además al poco de instaurarse el grado en la UOC, o sea que fuimos también de los primeros que lo cursamos y venga, ¿por qué no? Pues nos apuntamos y allí pues estuvimos las dos paralelamente, estuvimos todos los cursos juntas y bueno, a distancia, pero bueno, la verdad que seguimos la carrera de las dos juntas. Ella se quedó un poquito atrás porque no tenía el inglés, que lo recuperó al final, pero vamos, todo lo hicimos básicamente juntas, así que en la distancia pero juntas, que hoy en día con las nuevas tecnologías no hay La verdad es que sí, distancias. te puedes tomar un café con Sí. tu amiga, tu vecina o algún familiar, aunque esté en el extranjero, te pones tu videollamada, tu cafelito al lado Exacto. y puedes tener una conversación. sin Totalmente, ningún como tipo si de estuviera aquí problema. al lado. Es una carrera muy interesante, unos estudios Sí. muy interesantes para guardias civiles, para policías nacionales, para médicos. Para médicos forenses, concretamente, Para médicos forenses. y bueno, para el personal de justicia también. Es una rama que puede facilitar la promoción interna o ampliar los conocimientos propios de esa profesión. También sirve para otras profesiones, o sea, para empezar de cero en otros sitios, pero si ya tienes tu profesión instaurada, para ampliar y promocionar, pues también te sirve. Sí, porque en realidad, ¿qué es la criminología? Pues la criminología es la ciencia que estudia el delito, la delincuencia, por decirlo así. Pero la delincuencia no solamente el hecho, sino las características de los agresores o de los delincuentes, de las víctimas, también trata de proteger a las víctimas en determinadas circunstancias y sobre todo pues, comprender y realizar cualquier elemento que signifique reducir la delincuencia o comprenderla para prevenirla, para tratar de prevenirla. Y todo esto pues en 4 años de grado, en muchas asignaturas, ¿Cuántas entre las que asignaturas pues no que tú sabría recuerdes? decirte. Pero se comprenden asignaturas en el ámbito del derecho, la sociología, la psicología, la sociología también, o sea, tiene... Influyen muchas ramas, sí, ¿no? Que no solamente es la metodología de investigar y nada investigación, más, sí, sino- no, exactamente. Hay muchos campos y todos confluyen en el delito, en el porqué del delito, cómo solucionarlo, cómo prevenirlo y principalmente cómo comprenderlo. Comprender por qué se produce y cómo llegar a evitar que se produzca. Entonces tiene que ser uno un poco psicólogo, tiene que ser Todo. Se estudia, ¿no? Se investigador, estudia psicología. Estudia, ahí tiene psicología, ciencias sociales, derecho también, por supuesto, porque el delito se trabaja con el derecho, y metodología de investigación para saber cómo hacer estos Es una carrera muy estudios. completa, ¿eh? Tiene Tan completa como derecho. efectivamente. Es muy completa. Sí, sí. Y ya te digo, es una carrera que le puede servir sobre todo para acceder a los cuerpos policiales. Guardia Civil, policías autonómicas, Policía Nacional.
aquel policía o guardia civil que tenga la carrera de criminología tiene un campo muy amplio de poder luego trabajar. Muy abonado para ir ascendiendo en su trabajo. En realidad, ¿qué hace un criminólogo? Pues depende de dónde trabaje. Porque, por ejemplo, hoy en día es una carrera, un grado muy nuevo, muy reciente, está todavía aprendiendo sus primeros pasos, por decirlo así, y bueno, pues no hay todavía un trabajo de criminólogo concreto especialmente en cada ámbito donde pueda trabajar. Sí hay labores que puede hacer un criminólogo, o sea, cuando te gradúas sí puedes trabajar como criminólogo en algunas instancias, en centros penitenciarios, en la policía, en cuerpos de policía. Pero no tienes unas actividades propias de criminólogo, sino que puede ser actividades posibles por las fuerzas de seguridad o en el ámbito de la seguridad, me refiero, o en el ámbito de tratamientos psiquiátricos, bueno, tratamientos médicos no tampoco, tratamientos penitenciarios para ver qué tipo de terapias pueden venir mejor para los presos. Concretamente en centros penitenciarios, la clasificación de los presos una vez que ingresan, a ver qué tipo de grado se les introduce, en qué tipo de estancias están más adecuadas, si es más peligroso, menos peligroso. Estas características las puede realizar un criminólogo, está habilitado para ello. En la seguridad, sobre todo, pues seguridad privada, también puede realizar algunas actividades. En los ayuntamientos puede haber un criminólogo que pueda describir, por ejemplo, dónde poner iluminación en los parques, dónde poner, si poner más árboles o menos árboles, porque puedan sugerir mayor cobijo para los delincuentes. La iluminación es importante porque precisamente las zonas menos iluminadas suelen ser más peligrosas o más... entonces eso lo determina un criminólogo. Fíjate, qué curioso, yo no sabía que llegase a todo eso, ¿no? Sí, sí. Yo pensaba, bueno, o al menos la gente a lo mejor tenemos el concepto de criminólogo, que es lo que me he visto antes, cuando hay un delito y tal. No, pero entre las diferentes cosas... Y prevenir, ¿no? Contando, luego está, claro, dentro de los juzgados puede haber una figura de criminólogo para la asistencia a las víctimas, para ayudarlas y apoyarlas moralmente en todo lo que está sucediendo. Violencia de género, sobre todo. En la violencia de género, sobre todo. También en menores. En menores pueden formar parte de la valoración que realizan los equipos técnicos para ver las medidas más adecuadas para el que pueda cumplir estos menores delincuentes. O muchísimas cosas. No, la verdad es que sí, que el cambio es una carrera muy reciente que además vamos con muchos retrasos. En cualquier país de la Unión Europea, y no digamos los países anglosajones, esta carrera, estos estudios ya llevan tiempo. Ya están de vuelta. En otros países, claro, pero aquí pues yo empecé a estudiar en 2011, si no recuerdo mal, pues ahí nace la criminología, sí, porque por ahí o sea, yo... 10 años, 12 años. Sí, échale 10, sí. Llevará. Y todavía, bueno, los primeros graduados en 2015, 2016, que yo creo que fue en 2015 que me gradué, pues ahí fue... cuando nacimos los primeros criminólogos, 2015-2016. Entonces, ahora sé que hace bien poco, hay relativamente poco, pocos años, se han creado colegios de criminólogos, hay en Barcelona, en Madrid, en Murcia también hay, en Asturias creo que también hay, en muchos sitios que ya están también luchando un poco por la profesionalidad, que se coloque un criminólogo en juzgados, en centros penitenciarios, en colegios, en sitios donde sea necesario para prevenir la delincuencia. La verdad que eso es importante, lo que acabas de comentar, Raquel, porque realmente si existen puntos un poco frágiles y un criminólogo con esos estudios a lo mejor puede aportar, pues evitar situaciones de bullying, sí. o bullying, por ejemplo, en colegios o en o violencia de género y demás. Y a lo mejor, bueno, pues eso se llama la prevención del delito. Claro. Y esa carrera pues abarca ese tipo de
de asignaturas. Sí, sí, es que está orientada para eso, precisamente. Y esta evolución desde que relativamente hace poco, ¿no?, que en España está ya implantada, ¿no?, lo que es la criminología, o se va abriendo paso en ello hasta ahora, desde que tú terminaste la carrera hasta ahora, como tutora de esta carrera en la UNED, aquí en nuestra ciudad, ¿cómo has visto un poco esa evolución? Es decir, la gente, los centros lo está aceptando, todavía hay un poco de que no lo tienen muy claro. ¿Cómo ha ido un poco esa evolución de presencia de criminólogos? De presencia de criminólogos, pues, de hacerse alumnos, ese hueco, todo, ¿no? Y alumnos. Alumnos interesados. Alumnos hay Sí, y hay más de los que yo me esperaba, la verdad, porque llama mucho la atención este grado. Y la verdad que a mí me encantó cuando lo realicé y me gradué, fue un orgullo, la verdad. Presencia actual en las instituciones no veo. Yo aquí en Melilla no veo todavía criminólogos. A mí me ha servido para ser tutora. Pero que tampoco hay. No, aquí en Melilla todavía, creo que este año ya sí que se empiezan a graduar algunos. No, de hecho ya este año ya ha habido, este año anterior ya se graduaron los primeros. ¿Aquí en Melilla? De aquí de Melilla. Desde la UNED, supongo, ¿no? De la UNED, claro. Pero no sé, yo sé de una chica que está de tutora también, que se graduó y está empezando este año de tutora en la UNED también. O sea, que está enseñando a lo que acaba de aprender. Pero criminólogos como figura profesional todavía yo aquí en Melilla no he visto nada, no sabría decir. Sí que conozco gente de mi curso, de mi grado, cuando me gradué, que todavía mantengo amistad con algunas personas, que me comentan que sí que trabajan, no como criminólogo en sí mismo, pero sí como personal de seguridad o de asistencia a las víctimas o de asesoramiento, pero que les piden ciertos requisitos como estudios sociológicos, estudios psicológicos, y la criminología abarca un poquito todo este campo. Entonces, si tienes el grado de criminología, pues te cuenta como currículum para poder acceder a estos trabajos. Una curiosidad, Emilio, bueno, y también Raquel, la criminología, como ya hemos dicho, estudia muchas ramas y alguna vez puede llegar un poco a chocar con algún psicólogo, por ejemplo, algún psiquiatra, es decir, cuando, por ejemplo, centro penitenciario, violencia de género y demás, es decir, ahí puede haber... Hombre, en principio las funciones de cada profesional están delimitadas. Lo que puede aportar el criminólogo no lo aporta un psicólogo, porque tienen otras ramas de conocimiento. El psicólogo se centra más en sus conocimientos y en su ciencia. El criminólogo aporta otras cositas que no puede aportar, incluso el psicólogo no aporta o aporta otras cosas que el criminólogo no puede aportar. Por eso esa amplitud de conocimientos que aporta la criminología puede servir, pero para complementar, no para sustituir en ningún caso. Yo, desde mi punto de vista, son estudios que por sí solo no te abre muchas puertas, por sí solo. Por el momento. Por el momento. Aquí ya tenemos un debate, por el momento. Sí, me explico. Por ejemplo, licenciado en Derecho y Criminología, pues está bien, ¿no? Porque te ayuda para ejercer como abogado. Si eres policía, y sobre todo los inspectores tienen mucho interés en ser criminólogos. Entonces sí, pero son estudios, un grado, que para opositar, difícil, ¿no? ¿Qué tipo de oposiciones puede acceder desde ese grado? Sin embargo, Derecho sí, Derecho tiene muchísimo. Claro. Médico también. Pero ese es lo que comento, que todavía está aprendiendo esta profesión a instaurarse en el mundo, está todavía naciendo, está criándose. Y bueno, se están desarrollando, me comentó una compañera el otro día, que se está desarrollando por parte de los colegios de criminólogos la ley de profesionalidad, que implicaría ya pues que se haga y que se puedan pedir criminólogos con el título de criminología
para poner algún personal en lo mismo, en centros penitenciarios, en las instituciones que hagan falta realmente, en los juzgados, en institutos donde pueda haber bullying, en centros penitenciarios, en las fuerzas de seguridad. Pero todavía no está todavía legalizada esa profesión. Estamos en rodaje todavía. Entonces se puede ir recurriendo a situaciones en las que pidan alguna rama de lo que se estudia dentro de la criminología, pero a criminólogos concretos no se piden todavía, no. Pero porque no está la ley de profesionalidad, claro, pues vigente. Yo voy a barrer un poquito para casa y voy a decir que la carrera que más salida tiene, una de las que más, es la carrera de Derecho. Puedes presentarte a jueces, fiscales, inspectores de Hacienda. Para oposiciones. Todo, efectivamente. Y la verdad es que el criminólogo, pues, justito. Sí, la verdad que sí, por pero desgracia, bueno, pero todavía... de momento, efectivamente. En el futuro pues ya se verá que a lo mejor se hace hasta indispensable la figura de un criminólogo dentro de cualquier ámbito. Porque en realidad... en la policía, perdón, sí, seguro que haría falta. Ahí está, era lo que iba a comentar, porque en realidad vosotros notáis que es indispensable, que esa figura puede realmente aportar y poder, bueno, pues... Sí, yo creo que una vez que estás estudiando la criminología ves que realmente es necesaria, o sea, es necesario conocer por qué la gente delinque, qué se puede hacer para tratar a estos delincuentes, para reducir esa delincuencia, para prevenirla. A día de hoy no conozco a nadie que se centre en ese punto, en su profesión. No hay una profesión concreta que se dedique a frenar la delincuencia. Está la policía que detiene a los delincuentes, están los jueces o los juzgados para gestionar y tramitar el delito en sí mismo, están los centros penitenciarios para retener a esos delincuentes. El tratamiento, para retener, perdona, y reinsertar. Pero eso a veces es muy difícil. Pero porque no debería haber un criminólogo para facilitar los tratamientos, para personalizar los tratamientos dentro de los centros penitenciarios. Hasta donde yo conozco hay psicólogos, hay médicos, hay diferentes trabajadores que se dedican a terapias dentro de las prisiones, pero no hay un criminólogo que aplique los tratamientos penitenciarios adecuados. Y eso es, yo creo, a mi parecer, es indispensable. La figura del criminólogo en las prisiones sería muy interesante, porque se trata de reinsertar. Y la verdad, por la experiencia que yo tengo, la reinserción, no sé, parece que no funciona, ¿eh? De todas formas, cualquier día vamos a traer, si te parece, que eres la directora, vamos a traer al director del centro penitenciario y que nos cuente qué porcentaje de reinserciones hay. Sería interesante un poco conocer cómo se trabaja con los presos, cómo es un poco ese proceso, ¿no?, de selección para reinsertarlo, bueno, o no, o para devolverlo a la sociedad o no. Es decir, a ver todo ese proceso, yo creo que sería... Pues el criminólogo sería una figura muy importante. ¿Ves? Pues ahí es importante a esos efectos. Sí, ¿no? Sí, lo ha dicho Raquel. Exactamente. Efectivamente. Ahí en esos puntos donde se puede intervenir. Pero vamos, yo tengo, por la experiencia que tengo, que llevo 30 años ejerciendo la abogacía, la reinserción parece que no funciona. En algunos casos sí, ¿no?, evidentemente. Hombre. Pero a la semana a lo mejor están delinquiendo otra vez. Entonces algo falla ahí, ¿eh? Algo falla. Sobre todo los violadores. Ahí no hay manera de reinsertarlo. Bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia, que no hay manera de reinsertarlo, ¿eh? Sale de prisión y están otra vez delinquiendo a los pocos días. O sea que también es que yo creo que son enfermedades también, ¿no, Raquel? Sí, son enfermedades, son problemas de instinto que hace que la persona pues no pueda reprimirse. Aún así, hay programas, no sé, curarse pues es difícil, pero hay programas de terapia que sí que se ha visto efectivos en algunas personas que se les ha hecho un estudio, un seguimiento y se ha visto que evidentemente el 100% no es efectivo, siempre va a haber
alguna persona bueno, la mayoría seguro que fallan, pero solamente porque uno de ellos deje de delinquir ya valdrá la pena todos los tratamientos y todas las terapias que se le asignen. Por lo tanto, yo veo que el punto clave para la reinserción, como dices tú, y como es el hecho de aplicar los tratamientos adecuados dentro del periodo de cumplimiento de las sentencias. Con psiquiatra a ser posible, ¿no? ¿Tiene un papel fundamental ahí? Psiquiatra proporciona medicación. Porque si son enfermedades mentales, como yo sostengo, claro, tiene que ser un psiquiatra, ¿verdad? Pero tiene que ser multidisciplinar, no solamente un psiquiatra, que el psiquiatra psicólogo, trabajador social, psicólogo realizará otro tipo de terapias conductuales que puedan servir, pero un criminólogo tiene ya mano y conocimiento para esa multidisciplinariedad. Entonces ya sabrá más con quién trabajar, sobre qué factores o qué trabajar más elementos sobre el tema. Focalizar el tratamiento y aplicarlo, evidentemente. Es que en estos estudios de criminología se estudian, valga la redundancia, se estudian muchas disciplinas, como ha contado Raquel. Entonces, pues yo creo que son estudios muy, muy completos. Que después tenga poca salida, como yo sostengo, a la hora de opositar, bueno, pues si alguien tiene mucho interés y tiene esa vocación de criminólogo, pues adelante, nosotros lo animamos, ¿verdad, Raquel? A que la gente, claro que sí. que las personas. Tenemos poco tiempo, pero sí es verdad que me ha agradado cuando Raquel ha dicho que ella no se esperaba tantos alumnos como hay. Entonces eso, bueno, pues parece que la carrera está teniendo bastante... Sí, la verdad que aquí en Melilla tiene bastante éxito y bueno, que siga así. Por supuesto. Yo siempre me ofrezco a ayudar en todo lo que haga falta, a los alumnos, todo lo que necesiten y en principio sí, responden a las tutorías, vienen y atienden muy bien, hacen preguntas y no pierden esa ganas de conocer, de aprender. ¿Hay un tipo determinado para ser criminólogo? Es decir, hay personas que tienen, muchas veces dice uno, uy, tú tienes como un sexto sentido, ¿no? O tú tienes más facilidad para, no sé, pues para averiguar para conocer. Puede haberlo. Hay quien nace con la virtud de tocar el piano y hay quien otro que no. tiene ¿no? esa visión. Puede ser. Hombre, yo estudié criminología por curiosidad, pero yo creo que el gen criminólogo no lo tengo. Ese puede ser. Sí que es verdad que hay gente que se puede dedicar y que tenga una habilidad innata para saber establecer esos programas, esas estructuras dentro de los barrios, de dónde poner esa iluminación, por ejemplo, o qué tipo de personas tener más cuidado o más reticencia a hablar con determinadas personas o a controlarlas en mayor medida. Por el caso del bullying, por ejemplo, saber qué tipo de personalidades son los agresores, qué tipo de personalidades son las víctimas o las posibles víctimas y tenerles en punto de mira para prevenir o para ver si realmente está pasando alguna situación de este tipo. Estas situaciones sí pueden ser innatas en algunas personas, puede ser también que se desarrollen durante el curso del aprendizaje del grado o que no se haga nunca y que se dedique dentro del grado a otra rama, que hay muchísimas opciones que todavía se pueden desarrollar muchas posibilidades dentro de esta profesión, o sea que cada uno nace con cierta habilidad, eso es indiscutible. Está claro. Hay quien nace con la habilidad de ser pianista y se convierte en un compositor o en un director de orquesta consumado. Y esperemos que tú y yo hayamos nacido con la habilidad de ser criminólogo. ¿Por qué no? Nos lo vamos a pensar. Ya está diciendo que lo está pensando. Nos lo vamos a pensar.
Ya está diciendo que lo está pensando, eso es buena señal. Raquel siempre me lo dice, cada vez que venía al despacho, hola Raquel, ¿qué tal la criminología? Ella es testigo, y estaba estudiando entonces, todavía estaba estudiando. Sí. Tengo vocación. Yo sí que sería un criminólogo por vocación. Ahí está. Sin duda alguna. Pues, don Emilio, tenemos que despedir a doña Raquel. La verdad es que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues yo creo que más o menos hemos aclarado un poquito esta carrera que es joven realmente en nuestro país, y que bueno, y que tengan los que han terminado ya criminología, que tengan éxito, y aquellos futuros criminólogos, bueno, pues que también como consigan, tú y como yo, vamos. Por ejemplo, pues que también consigan a ver si un día me decido, voy a la UNED y hago la matrícula. Venga, yo, para no engañar a nadie, y sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo, yo creo que yo no me voy a matricular. Tú sí, porque yo creo que no, pero vamos. Igual un día me levanto y digo, voy a la UNED. Venga, y nos animamos y lo hacemos. Es que la UNED ha sido mi caso durante muchísimos años. Y tanto. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Primero la carrera de Derecho y después el doctorado, pues yo creo que más de 15 años he estado en la UNED. Pues muchísimas gracias, doña Raquel. Gracias a vosotros y nada, un placer. Un placer. Emilio, pues despedimos el programa. Nos vemos. Y no decimos como algunos dicen punto y final, porque eso está muy mal dicho. No se dice punto y final. La I sobra. Ahí es está. Punto final. Ahí está. Porque final ahí actúa como. Es que siempre damos un poco de clases de ahí. ¿Cómo actúa la I ahí? La I, final actúa como adjetivo. Como adjetivo. Es punto final. Como punto negro, como punto blanco, como punto verde. Y ahí el final es adjetivo. Punto final, no punto y final. Pues dejamos punto final muy bien, nuestro aula de Derecho. Muy bien hablado. Hoy con doña Raquel Carbajo. Y nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo.